Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy jueves. Saludamos como siempre a todos los oyentes de Lancelot Radio, porque como saben esta tertulia también se retransmite simultáneamente con nuestros compañeros de Lancelot Radio y también a todos aquellos que son cada vez más los que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, muy buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy oyendo aquí un ruido. Sí, porque es que estaba riéndome por eso. Decía, a lo buenas tardes, la tele. Ursula, es que lo que pasa en este set no pasa en ningún sitio. Voy a ver si puedo cortarlo. Sí, apaga el gallinero. A ver si apago esto porque que no sé, me saltan los vídeos solos aquí. Bueno, pues muchas noticias, pero sobre todo ayer estaba centrada la expectación en Tenerife, porque el run ya desde por la mañana era que se podía cerrar o restringir más todavía las medidas, en este caso de movimiento, en la isla Picuda. Parece no, ya está confirmado que a partir de mañana... Día 18, mañana, a las, sí, 2, a las 0 horas. A las 0 horas, es decir, a las 12 de la noche. ¿Esta noche? Ya a partir de mañana, a partir de hoy a las 12 de la noche, pues se ha limitado el movimiento, entre otras cosas, de entrar y salir de la isla, ¿no? Esto se debe al número, al aumento del número de contagios en esa isla, que ya está por encima de la media, lo que es la isla de Tenerife, por encima de la media de España. Pues sí, la verdad, 300 y pico casos en el día de ayer. La verdad es que, bueno, un consejo de gobierno extraordinario, porque en principio debería haber sido hoy, pero la situación lo requería, ¿no? Se cierra Tenerife, se puede entrar con, si eres de aquí, ¿no? Pues si eres canario o eres del territorio nacional, con prueba de antígeno, ahí sí va a valer prueba de antígeno si te desplazas entre Canarias. Y se recomienda también incluso, lo que pasa es que es recomendación solo, el tema del movimiento entre municipios, que también es otra de las medidas que se han tomado. Se restringe incluso la presencia en centros comerciales a 1/3, el aparcamiento en esos centros comerciales a un 50%, las terrazas de los bares se van a utilizar el 50% y el resto del bar no se puede utilizar, y otra serie de medidas que son bastante restrictivas, mucho más que en el resto de toda Canarias, ¿no? Ursula, ¿cómo lo ves? ¿Necesario? Sí, el crecimiento era constante y además incontrolable, ¿no? Si no se toman ese tipo de medidas, ya que la conciencia colectiva no llega. Ayer precisamente estaba comiendo con unos amigos que viven en Tenerife y yo les preguntaba que a qué achacaban, ¿no? Esa cantidad de contagios y de una manera casi constante desde verano. Y ellos me explican o creen que es por la propia concentración urbana, ¿no? Y la estructura tanto de Santa Cruz como de La Laguna. Sí, que son las dos que realmente concentran la mayor parte de esos contagios. Y que la gente, bueno, pues de otras localizaciones o de otros municipios tiende siempre, ¿no? A la concentración en estas dos ciudades. Y bueno, a eso achacaba... Hombre, los centros comerciales prácticamente están todos concentrados tanto en La Laguna como en Santa Cruz. El tema del deporte, prácticamente no hay deporte, bueno, no hay deporte colectivo, deporte individual, y lo del tema de la... ¿Te acuerdas que comentamos la semana pasada? Es muy parecido al estado de alarma. Al estado de alarma del primer estado de alarma que vivimos el día 15. Sí. Prácticamente es idéntico, es más, es muy parecido a los 15 días donde prácticamente no se podía hacer nada, e incluso habían ferias, aquí se estaba celebrando una feria, una parecida a los San Gineles en Puerto de la Cruz, algo desde mi punto de vista incomprensible, suspendido también, mercadillo suspendido y todo lo que sean fiestas multitudinarias, la cultura también se suspende, prácticamente se paraliza toda la actividad. Bueno, ayer el presidente del Gobierno de Canarias, el señor Ángel Víctor Torres, no le quedó más remedio que anunciar una medida que posiblemente le costó tomar, pero no había otro remedio. Indudablemente es una mala noticia esa decisión del Reino Unido, porque cuando Canarias estaba en índices muy favorables se confina el Reino Unido. O sea que hicimos un gran esfuerzo en verano, en septiembre, para bajar la incidencia acumulada. Reino Unido abre sus puertas para viajar a Canarias y luego las cierra el Reino Unido para sí mismo, para su ámbito estatal, ¿no? Y ahora resulta que es al revés. Somos nosotros los que, según Reino Unido, tenemos una incidencia mayor y, por tanto, deja de ser un corredor seguro. Bueno, este realmente no era el corte que queríamos ver y oír. En este caso, lo que está hablando es de la mala suerte que, entre comillas, ha tenido Canarias, que cuando menores ratios de contagio tenía y cuando, de alguna manera, ya se permitía el poder viajar de los países extranjeros a Canarias, pues se ha vuelto la situación otra vez al revés. Esos países de origen han subido los contagios, por lo tanto han tenido que restringir. Están peor que nunca. Claro, han tenido que restringir también los movimientos
y ahora mismo están casi a cuentagotas, ¿no? Venir ahora, por ejemplo, de Inglaterra a Lanzarote, pues es muy complicado para un turista. La organización... Es verdad que están viniendo, Están Sí. viniendo con... Hoy hay 20 vuelos, Por eso, hoy vienen 20 vuelos. sí, lo que pasa es que me dice que la mitad Sí, vienen es para llevar vacíos. gente de retorno. Pero es verdad que están carísimos también los vuelos, porque los pocos que hay, en esta época de Navidad, pues sobre todo hay gente que quiere regresar, y los aviones, como vienen medio vacíos, le castiga al que viene de alguna manera, ¿no? Ya os dije por el mes de agosto, creo, que Angela Merkel había intuido que a partir de noviembre iba a comenzar la segunda ola grave en Alemania, y así ha sido, y cuidado porque se puede aproximar una tercera si no se acaba gestionando las cifras que ahora mismo pues ostentan países como Austria, Francia y Reino Unido. Por cierto, que me están diciendo algunos amigos que llevan 2 días intentando llamar a los números de teléfono que han facilitado para poder hacerse la prueba PCR. ¿A los laboratorios te refieres en la península? Sí, con la cita previa Sí. en las distintas comunidades autónomas donde hay localizado un laboratorio, y no han tenido suerte. No han tenido suerte. Sergio Calleja, que está en Madrid, me comentaba hace un rato que efectivamente también le están poniendo incluso algunos laboratorios alguna que otra pega, él esperaba solucionarlo, alguna que otra pega, pero bueno, en cualquier caso es una infraestructura que se ha desarrollado rápida, con urgencia, y es verdad que puede haber algún fallo, ¿no? Pero es verdad, pero también, es decir, lo mejor que puede, o lo peor que puede ocurrir es que venga sin el test. Y te lo hagan aquí. Y te lo Lo que hagan pasa aquí, es que ¿no? no te dejan embarcar como le No. pasó a los 2 chicos estos. Bueno, pero venían eso es venían del Madrid, extranjero. eso es Madrid. No, eso no por eso, para no confundir, en España la legislación permite viajar todavía. Es decir, no hace falta tener El test hecho. Otra cosa es que en Canarias a partir de hoy por la noche, efectivamente exige a los viajeros que vengan el con test el de test antígeno, de que antígeno o la PCR. Que te quería decir que el run de toda la tarde de ayer era precisamente que el Ministerio de Sanidad se estaba pensando e incluso intentando convencer a las comunidades para que no se viajara entre comunidades ni para ver a familiares, Restringir totalmente. ¿Pero en dónde? En toda España, En toda España, en el día de ayer. Lo que pasa es que las comunidades se opusieron, pero el Ministerio estaba intentando convencerlos. Bueno, es que ciertamente yo, en fin, si fuera ahora mismo una autoridad, por suerte no la soy, de Canarias o del Estado español, en este caso USOA, sería muy complicado tomar una decisión, porque esto es un poco como, yo siempre lo digo, este ejemplo de las 7:30, ¿no? Tú nunca has jugado ahí a ese juego de la baraja, de las cartas, Sí. a las 7:30, bueno, porque no sabes nunca si te quedas corto, si te quedas con un 5, pues parece que te quedas corto y después te pueden ganar con un 6, un 6,5, o te pasan, ¿no? Que es lo que suele ocurrir mucha gente ambiciosa que quieren sacar el 7,5 y se pasan. No, pues en este caso ocurre un poco lo mismo, nunca se sabe si nos quedamos cortos o nos pasamos con las medidas restrictivas. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura ya de proteccionismo gubernamental que parece que nos tienen que tratar así, ¿no? A golpe de decreto, y si no, pues no acatamos realmente la norma. A mí me da lástima, ¿no?, la situación que estamos viviendo, porque de hecho cuando lees entre líneas lo que intuyes por parte del gobierno estatal es que te viene a decir no te muevas de tu casa y vamos a guarecernos todos, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que hay que ser tan contundente y tan transparente como lo ha hecho, por ejemplo, Angela Merkel, que salió a la opinión pública casi con lágrimas en los ojos, pero con la crudeza de las cifras, ¿no? Y atendiendo a esos números que eran y son contundentes, pues tomó decisiones, y decisiones además que no le ha temblado el pulso. Nosotros, sin embargo, seguimos con esas medias tintas y al final, bueno, pues acabamos locos porque no sabemos exactamente a qué ajustar. El tema de la improvisación en España parece que se ha improvisado bastante, porque todas las medidas han tenido vamos a decir, una primera vez que decían que no era necesaria para volver a poner, por ejemplo, el tema claro fue el de las mascarillas, que llegaron a decir en la sede del Ministerio de Sanidad, un portavocía del gobierno, que las mascarillas al fin y al cabo tampoco eran imprescindibles, hasta que lo fueron y que van a seguir siendo durante mucho tiempo. Y con eso, pues muchas medidas que se han ido tomando y que lo que parece es que son bastante improvisadas o que no se tiene seguridad. Y en estos momentos lo más que hace falta es que nos den sensación de seguridad, aparte de sensación de que nos escuchen, que muchas veces, y esos ya son las administraciones más cercanas,
que por lo menos que escuchen, que nos oigan. Lo que pasa es que Lo yo digo porque agradezco, hay una que es importante. con eso, ¿eh? agradezco a los medios de comunicación que incluso hagan mapas interactivos, y Sí. digo interactivos sobre la marcha, porque como esto puede cambiar en 24 horas, un poco para que nos atengamos a las circunstancias, Pero ¿no? es verdad que la confusión es total. Mira, ayer yo, precisamente como estaba atento, porque estaba previsto que se declarara el cierre de Tenerife, estaba mirando los medios locales, tanto de internet como los de la tele, ¿no? Y las televisiones, claro, de urgencia cerraban todas, o abrían los informativos, con la última noticia de Canarias, diciendo Canarias se cierra, Canarias no se cierra, Canarias ha estado igual que siempre, desde que se hizo el decreto. Lo único que ha pasado es que ahora Tenerife es la que se cierra. Pero Es tú no sabes Tenerife. que para los peninsulares muchas veces cuando hablabas en la península, no el caso concreto, pero No, no es el caso siempre usual. tú le hablabas de Canarias y decías, sí, Tenerife, como si nosotros no existiéramos. No, de hecho Tenerife es la Muchas isla más ocasiones. valorada entre los peninsulares. Ahora creo que somos, Ahora Lanzarote, por ahora lo creo que visto. somos nosotros. Es una encuesta que he hecho yo. Bueno, en cualquier caso. No, no, es una encuesta en- a nivel nacional. ¿También? Que ¿Y es Lanzarote? Sí, se publicó ayer, ¿no? Ah, yo no que lo Lanzarote sabía. es el destino predilecto del Bueno. territorio nacional. Entonces quiere decir que los peninsulares cada vez son más listos. Bueno, en cualquier caso, después vamos a hablar con Tenerife, precisamente, un hombre que está viviendo muy de cerca y que fue presidente del gobierno de Canarias, el propio Fernando Que tenía Clavijo, previsto ¿no? venir hoy que aquí. hoy tenía previsto venir a Lanzarote, tenía previsto ir precisamente a Órsola, quería pues agradecer de alguna manera directamente a las familias y a las personas que se convirtieron de alguna manera en héroes a salvar a aquellos inmigrantes que naufragaron a la entrada del mismo muelle de Órsola. Bueno, pues al final no ha podido venir Fernando Clavijo. ¿Por qué? Porque precisamente por un poco respeto a la situación que está el tema de Tenerife, pues ha querido no estar viajando, Ha ¿no? cancelado toda la agenda, ¿eh? Sí. Era un viaje oficial. Era un viaje oficial Sí, sí, como sí. secretario, Sí. como secretario que lo es ahora, general a nivel de Canarias, nacional, como le gusta decir a ellos, de coalición. De cualquier manera, también hay que decirle a la audiencia, que yo creo que lo sabe, que cualquier cargo público está exento de hacerse pruebas PCR y tiene la libertad de entrar y salir, siempre, se entiende, atendiendo a la agenda oficial. Pero bueno, es un gesto. Y al ámbito de vamos a No, por eso ver, digo, no es que estuviera prohibido, lo ha hecho, entender que es un símbolo. lo ha hecho como un gesto de, en fin, si ahora mismo están diciendo que no nos movamos, pues no voy a estar yo ahora yendo a sitios, provocando reuniones, donde se puede reunir más gente de lo Sí, porque Pedro de lo Sánchez, por normal. cierto, que lo acabo de comprobar, efectivamente, va a hacer cuarentena porque Macron ha dado positivo y estuvo almorzando con él este lunes. Ah, ¿también? Sí. Ah, eso no lo sabía, Usoa. Bueno, Hasta el 24, ¿eh? Para el 24 lleva la cena. bueno, estoy leyendo una noticia en Lanzarote Digital, desarticulan una red de tráfico de inmigrantes en pateras en Lanzarote. Ya hasta las mafias se han originado en Lanzarote y están traficando. Es una parte, es una red, porque creo que están detenidos, han detenido en muchas Jorge, otras es zonas la de España. operación que comentamos en su momento Sí, aquí, que aquella decíamos que famosa estaba operación. cerrada la calle México, Sí. o sí, creo que Sí, era la calle México, México, que había se estaba desarrollando una operación policial que se especulaba que podía hacer tráfico de droga, no, pues o tema de blanqueo de dinero, pues precisamente estas operaciones. Que Esta son operación, es decir, agentes venidos de Madrid, de un cuerpo especial, Sí. ahora no sé cuál es, de la Policía Nacional, y han desarticulado pues una red porque, hombre, les llamaba mucho la atención que antes las pateras llegaban a cualquier lugar y ahora vienen prácticamente a tiro hecho. Por eso, bueno, pues... También es verdad que hubo un denunciante, al cual yo le agradezco muchísimo su valentía, porque es muy buena noticia. Es que esto es lo que realmente hay detrás, ¿no? De muchos de esos dramas humanos. Existe esta extorsión, porque esto es una red criminal organizada, perfectamente además estructurada y comunicada con distintos puntos de la localización canaria, pero también peninsular, creo que con Sí, sí. ramificaciones en Cádiz, bueno, en el En sur, varias sobre todo, localidades de la del sur península, de la península. y con Marruecos. Entonces, este tipo de escenario hay que erradicarlo. Afortunadamente, los que se suben a la patera, como ocurrió con el patrón también de Órsola, se animan a denunciar, y a mí me parece el camino. Y, por supuesto, esto no quita que haya personas que efectivamente pues hayan tenido que pasar el calvario, además de costearse un viaje de entre 500 y 1.500 euros que pagaban estas personas, y cuando no tenían el cash, tenían casi como que Y además, estar a su servicio, y en ¿no? unas Como condiciones esclavos. realmente de peligro, ¿no? Precisamente ya tenemos a don Fernando Clavijo, en este caso secretario general de Coalición Canaria en Canarias. Buenas tardes, don Fernando, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Don Fernando, hoy tenía que estar usted hoy por aquí, por la isla de Lanzarote, pero al final no ha venido. Me imagino que será por el tema del cierre de Tenerife. Sí, efectivamente. A pesar de que todavía no se ha publicado en el boletín, pues nos parecía pues poco oportuno no seguir las recomendaciones dadas por el Consejo de Gobierno y bueno, agradecer que hayan podido conectar a través de Skype, porque la idea era estar ahí con ustedes, pero bueno, les pido disculpas. Fernando, precisamente uno de las visitas que tenías previsto realizar estamos hablando antes de inmigración, era a Órsula, ¿no? Querías de alguna manera saludar a aquellas personas que colaboraron para que no muriera más gente en ese naufragio. Sí, había hablado con la alcaldesa de Aría y el objetivo efectivamente no era pues agradecer, porque al final es un orgullo, ¿no? Frente a la demagogia que existe, frente a, pues en este caso, a todos los discursos xenófobos e intentar manchar la honorabilidad del pueblo canario, pues como siempre se ha respondido con un gesto altruista, como es el de arriesgar la propia vida para salvar a esa gente que viene huyendo del hambre y de la miseria, ¿no? Y eso pues son héroes y representan los mejores valores de nuestro pueblo canario y quería pues darles las gracias y poder compartir con ellos un poco la experiencia que habían tenido. Fernando, ¿cómo valora la decisión del Gobierno de Canarias de cerrar y restringir bastante el movimiento en la isla de Tenerife? ¿Cree que no había otra solución? Hombre, yo creo que se llega tarde. Se llega tarde porque estos indicadores iban subiendo poco a poco, ¿no? Y si se suben poco a poco es porque algo se habrá hecho mal o porque no se han tenido las medidas adecuadas, ¿no? Y en este caso, pues si tienen detrás un criterio científico y unas recomendaciones técnicas, pues no hay más remedio que hacerlo. Pero hay que preguntarse que por qué hemos llegado a esta situación y también hay que preguntarse por qué y el impacto, por qué no ha ido acompañado de medidas de compensación económica para el sector pues de la hostelería y de la restauración, que tan mal lo ha pasado en esta pandemia, pero que lo va a seguir pasando en unas fechas donde se trataba de recuperar un poco de todo lo perdido, ¿no? Entonces, sí. No, que tú has hablado precisamente ya en varias ocasiones de un plan de rescate de Canarias, ¿no? En este caso, ahora más que nunca, me imagino, pero ¿es posible? ¿Hay dinero? Hay dinero, el presupuesto, tanto el de Canarias como el del Gobierno de España, es expansivo, ¿no? Y además el de España, pues con un 58% más, el más alto de toda la historia. Lo que no hay es voluntad política o capacidad de gestión. Y en el caso de Canarias, 3/4 de lo mismo. No solo quedaron saneadas las cuentas en su momento y con superávit, sino que además, pudiendo acudir al endeudamiento del Gobierno de Canarias, no lo ha hecho porque dice que tenía los recursos suficientes, ¿no? En ese sentido, hay que hacer un plan de rescate. Una vez superada la crisis sanitaria, y evidentemente la crisis sanitaria, pues las vidas hay que salvarlas y hay que protegerlas, pero es que al margen de eso, una vez de eso, hay que salvar a la gente de la crisis económica. Llevamos pues destruidos casi 200.000 puestos de trabajo en esta pandemia y eso hay que recuperarlo y eso cuesta. Y luego, afortunadamente, ya está la vacuna. No creo que sea tan rápido como algunos dicen, nos costará por lo menos 6-7 meses que en este caso pues la vacuna llegue a la totalidad de la población, pero que después de eso hay que recuperar la economía, hay que recuperar las empresas destruidas, hay que recuperar los empleos y eso requiere un plan de rescate. Dígalo quien lo diga. ¿Los ERTE ya no son suficientes, don Fernando? No, claro que los ERTE evidentemente han protegido a muchos trabajadores, pero es que si luego no hay empresas donde reincorporar a esos trabajadores, ¿qué hacemos con ellos? Entonces hay que ayudar al pequeño y mediano comercio y ahí se puede hacer, se ha hecho en el pasado, ¿no? Ahora lo que hay que tener es la voluntad. Yo creo que los presupuestos que están ahora mismo de debate en la Cámara del Gobierno de Canarias, pues nosotros no presentamos una enmienda a la totalidad, pero le presentamos más de 400 enmiendas para poder enriquecerlos y la realidad es que no han querido recoger ese plan de recuperación económica. Ese plan que se firmó, que nosotros firmamos también, ahora mismo no tiene ficha financiera. Si no hay ficha financiera, como comprenderá. Ya. Pedro. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema de ese plan de rescate, ustedes propusieron uno bastante más ambicioso, después te firmó entre agentes políticos, sociales, con falta también de algunas formaciones políticas. ¿Por qué ustedes se sumaron, pero están viendo que no hay ficha financiera? ¿En qué va a quedar todo eso? Porque al fin y al cabo, si no tiene ficha financiera, es como si fuera papel mojado, ¿no?
Pues exactamente lo que usted acaba de decir, papel mojado. Si no hay ficha financiera, si no hay ayudas a los autónomos, si no hay ayudas a las pequeñas empresas, si no hay un plan de rescate del sector turístico que mejore la conectividad, porque se ha perdido conectividad, si no hay un fondo de desarrollo de vuelos para volver a rescatar líneas que se han ido pues, perdiendo a lo largo de esta pandemia, pues al final queda eso en una foto. Y la verdad es que la gente no está para fotos. La gente está para soluciones y para respuestas. Y eso es lo que nosotros buscábamos en ese plan. No solo no se pusieron gran parte de las medidas que nosotros propusimos, sino las que se han puesto no tienen ficha financiera. Eso, desgraciadamente, pues al final quedará en nada, en papel mojado y se va a traducir en que la crisis, que es lo que tratábamos de evitar, va a ser más profunda y más duradera de lo que nosotros esperábamos. Y después mi segunda pregunta, Fernando, tiene que ver con los presupuestos generales del Estado. Coalición Canarias, de las pocas formaciones, o una de las pocas formaciones, curiosamente Nueva Canarias sí se sumó a apoyarlo, ustedes no, y ha sido, por ejemplo, tú bastante duro con esos presupuestos generales del Estado y sobre todo con la actitud de Ángel Víctor Torres. ¿Por qué? Pues porque no cumple con el régimen económico y fiscal. Y como no cumple con el régimen económico y fiscal, porque no hay un plan de rescate turístico, que la ministra vino en 4 ocasiones a vendernos, porque no hay medidas específicas para el empleo, porque no hay medidas específicas para los autónomos, pues al final un presupuesto que es tremendamente expansivo, si cuando hay más dinero a Canarias le toca menos, pues imagínese usted cuando haya menos dinero, porque es que va a haber menos dinero en el año 2022. La Unión Europea, digamos, ha suspendido las reglas fiscales, pero en el 2022 las va a imponer otra vez. Y va a haber recortes casi con certeza. Entonces, ¿qué va a ocurrir con Canarias? ¿Qué va a ocurrir? O sea, nosotros tenemos un impacto en el Producto Interior Bruto 12 puntos por encima de la media de España, pero es que estamos 12 puntos o 13 puntos por encima de la media del desempleo. Lo mismo que pidió España en Europa, que es más ayuda porque estaba más afectado, en lo que pedimos nosotros. A Pedro Sánchez se lo da la Unión Europea, a Pedro Sánchez no se lo da a Canarias. ¿Y qué es lo que hacen los diputados y los senadores de los partidos estatales? Pues votar en contra de Canarias. Ya lo habíamos dicho. Lo que pasa es que tristemente eso se va a traducir en sufrimiento para esta tierra. Usoa, última pregunta. Sí, hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quiero preguntar primero su opinión sobre el tema de la subida del salario mínimo y también si fue certero o un elemento que ha distorsionado todavía un poco más incluso la política o la relación política que mantiene la comunidad autónoma con el propio gobierno estatal con el tema de los test antígenos. Es decir, ¿para qué sirve, si usted considera que esto fue certero, el poner en marcha una norma específica en la comunidad autónoma cuando ni las aerolíneas ni el propio gobierno aceptan estos test? Bueno, vamos a ver, en cuanto al salario mínimo interprofesional, yo creo que decisiones de ese calado en una situación de presión económica se tienen que tomar en el consenso y digamos, en el seno de la mesa de concertación social. Tú puedes quedar bien de cara a la galería diciendo que hay que subir el salario mínimo interprofesional, pero si luego no tienes empresa y no tienes puestos de trabajo, pues lo que estás haciendo es ahondando en el desempleo. En mi opinión, ahora mismo, el presupuesto que lleva una subida de impuestos claramente y que va a traer renta disponible a las familias, si las empresas no tienen garantizada la liquidez suficiente, esa subida puede acabar con muchas empresas. Pero insisto, al final se está haciendo política y fijando posiciones y eso debería hacerse dentro del seno de la mesa de concertación social. Veremos si hay un acuerdo. Yo deseo que haya un acuerdo y deseo que evidentemente cuanto más dinero gane la gente, más renta disponible y mejor para todos. Pero siempre tenemos que buscar el equilibrio entre el empleo y los salarios, porque si no al final lo que hacemos por un lado lo rompemos por otro. Y en cuanto al tema de los test antígenos, nosotros lo hemos dicho hace tiempo. Empezamos con que se tenían que hacer los controles en los puertos y en aeropuertos. Los test antígenos están siendo válidos en la Unión Europea, en otros países, y nosotros entendemos que eso es algo rápido, no es infalible, como tampoco lo es el PCR, pero evidentemente te permite un cribado y no le genera problemas al turista para llegar. ¿Pero por qué Madrid le ha hecho ese feo, Fernando? ¿Por qué Madrid le ha hecho ese feo al gobierno de Canarias? Porque el presidente lo ha intentado, pero... Porque tiene una pelea con Ayuso, eso es algo que la Comunidad Autónoma de Madrid ha pedido a lo largo de todo, cuando con las medidas, y como tienen en este caso, tienen una confrontación política con Ayuso en Madrid, si se lo autorizan a Canarias, se lo tendrían que autorizar a Madrid y quedaría mal Pedro Sánchez. Por lo tanto, en esa bronca política que tienen en Madrid es lo que nos ha perjudicado a todos los canarios, porque ha antepuesto Pedro Sánchez su bronca y su interés político frente a Ayuso, y a los canarios que nos dejan ahí, a nuestra suerte. Pues Fernando,
De todas maneras, felicidades, porque creo que no te había visto después de que hayas salido en el Congreso de Coalición Canaria como el nuevo secretario máximo responsable de la formación nacionalista en Canarias. Un abrazo y buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes y muchas gracias. Hasta luego. Fernando Clavijo, expresidente del Gobierno de Canarias, ahora es el líder de Coalición Canaria en Canarias, porque fue recientemente elegido como secretario general y además en su equipo de gobierno está también como secretario de organización un lanzaroteño, ¿no? Aparte de que está David Toledo como secretario de organización, número 2 del partido, también tiene como una especie de grupo reducido de consejo en el que está, por ejemplo, David de la O, Pedro Sanginés y Osvaldo Betancor. Creo que Pedro Sanginés... Osvaldo Betancor seguro. Osvaldo Betancor y David y también. Suso Machín. Es lo que me han dicho, yo la verdad que no lo sé mucho, pero eso es lo que me han soplado. Oye, que también es senador autonómico. ¿Quién? El señor Fernando También es senador, efectivamente. Me ha parecido muy interesante que haya vinculado esa subida del salario mínimo a una ralentización en la posible recuperación a futuro de los empleos perdidos. Yo creo que esa es la lectura que debemos hacer y hay que tomarse, yo creo que con responsabilidad, la situación en la que estamos. Tiene sentido, Ulloa, yo lo digo, mire, si hay que subir, porque creo que ahora el salario mínimo son 950, ¿no? Sí. Se quiere subir porque fue una promesa electoral que hizo Podemos a 1000. Yo lo que digo, tiene sentido en una situación de crisis, de recesión, como nunca se ha vivido en el mundo, que se haga ahora esta propuesta. ¿Qué empresa va a poder, si ya las empresas, es que no, a ver si pueden pagar, no 950, a ver si pueden pagar un sueldo, la subida del salario mínimo puede ir en detrimento de la creación de empleo. Claro, y porque las empresas no van a contratar a nadie. Es que no hay dinero, no hay dinero, no hay actividad. Pero que además tiene sentido desde el punto de vista de la lógica, porque es que así el Calviño, la ministra, que tienen 2 dedos de frente, que saben de números, porque claro, el populismo da lo mismo, ellos como no saben sumar ni restar. Pero también es culpa de los que lo aceptan, y Pedro Sánchez tiene tanta culpa como el populismo. Claro, porque el señor Pedro Sánchez, lo malo que combatir o luchar contra el populismo del señor Iglesias es muy complicado. Pero bueno, lo que quiero decir es, ¿tiene algún sentido lógico que se esté planteando como se va a plantear el que se rebaje los ERTE, la cantidad que reciben los trabajadores, que ahora es el 70%, se quiere rebajar al 60% o al 50% incluso porque no hay dinero? Que eso está afectado a los trabajadores que están trabajando. Van a ganar menos la mayoría que el salario mínimo. Pero es que tiene algún sentido. En fin, yo creo que muchas veces en una situación de estas, señores, lo que tenemos que abogar es por el sentido común y no, porque a quién no le gusta que el salario mínimo de España fuera no 1000, sino 1500. Ojalá pudiera ser que la rentabilidad y la productividad de este país lo permitiera. Lo que tiene que pasar, desgraciadamente no está pasando, es que nos está gobernando. Yo no digo ni que sean del PSOE, ni de Podemos, ni de Ciudadanos, ni del PP, me da igual. Lo que no puede ser es que esté gobernando gente que no sabe lo que es trabajar por cuenta ajena. Y desgraciadamente esta gente no ha trabajado nunca, sino han estado pues rodeando a esas cúpulas que habían en su momento y se han hecho con el poder, pero en todos los aspectos. En Podemos son ellos mismos los que lo formaron, pero en el PSOE, el PP, Ciudadanos, etcétera, etcétera, y no saben lo que es ganarse la vida. Por eso desarrollan esas políticas económicas que el país a lo mejor ahora lo puede soportar, pero veremos si en el futuro lo aguanta. De todos modos, es verdad que tampoco es una ocurrencia ni del señor Pablo Iglesias ni del señor Pedro Sánchez. Es una exigencia de Bruselas, como otras muchas, que tengamos un salario de 976 euros como mínimo y 14 pagas. Pero, efectivamente, o sea, hay que leer la letrita pequeña, más en la coyuntura en la que estamos y, sobre todo, porque hay muchos analistas que han incluido, ¿no?, en este saco de damnificados al 1,5 millones de autónomos que tenemos en este país y que también tienen dificultades para poder pagar a su plantilla, sobre todo si se da un incremento en este caso ¿viste salarial? El otro día, Angela Merkel, una vez que tomó la decisión de prácticamente paralizar toda la actividad, al día siguiente empezaron las medidas de apoyo a la economía, entre ellos a los autónomos. 176.000 o 180, mucho más de lo que va a recibir España de Europa. Al día siguiente, sin esperar a nada. Y después nosotros queremos compararnos con países tan avanzados como Alemania. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Bueno, deja bastante que desear. Y perdona, Jorge, y lo que sí ha lanzado hoy Bruselas precisamente es que los fondos europeos sí están unidos a que se modifique, a que no haya injerencia
dentro de la carrera judicial. El tema, ¿cómo era? La independencia del Consejo General del Poder Judicial. Sí, por algo lo están diciendo, ¿eh? Hombre, es que para mí eso que la justicia esté manoseada de tal manera que el Poder Judicial se reparta como cromo entre pues los fondos van a estar ligados a eso. Esto es de una falta de calidad democrática realmente tremenda, y además que debe asustar a aquellos que son de alguna manera víctimas de la justicia, por lo que sea, pues sabiendo que ahora es el PP quien controla la justicia y ahora va a ser el PSOE y Podemos cuando se renueve el Consejo. Es que a mí me parece eso de una falta de calidad democrática. Tiene que tener siempre la venda puesta y punto. La venda no te la puedes quitar gobierne uno o gobierne otro, pero bueno. Bueno, yo en eso la verdad que nunca lo he entendido muy bien, ¿no? Y parece que cada vez la justicia se puede manipular más, ¿no? Y eso, hay incluso ahora algunos de los jueces se han manifestado contra ese intento de alguna manera. Hombre, Europa se acaba de manifestar hoy, precisamente hoy. Sí, pero es un poco triste y la verdad que nos deja de nuevo retratados en la pobreza, no sé, ahora mismo de consenso político que tenemos en este país, y es que parece que se va a dar esta reforma por la tutorización de la Unión Europea, no porque seamos capaces de llegar entre los dos grandes partidos de este país, PSOE y el Partido Popular, que son los que realmente deciden cómo es el reparto de esos sillones, y ahora, por supuesto, el tercero en discordia, que es Podemos, ¿no? Pero qué triste que nos tengan que avisar, advertir, incluso coser los fondos europeos a esta circunstancia para poder continuar con ciertas garantías en este país. Bueno, hay un vídeo que, por cierto, lo estoy viendo aquí en Lancelot Digital y creo que está equivocado porque pone que fue en Lanzarote y no fue en Lanzarote, se lo digo para que la gente de Lancelot Digital corrijan esa noticia que tienen. Fue en Las Palmas. Fue en Gran Canaria, sí, efectivamente. En Las Palmas capital. Bien, ese vídeo vamos a ver porque se ha convertido en viral y es un vídeo que es muy desagradable y un poco también habla si por eso podemos calificar al pueblo de Canarias de racista. Pero ¿qué se haciendo con las personas mayores que no conocen ahí? No te preocupes que yo lo llamo. Yo no digo negra con despectivo, yo digo negra, que se levante la negra, que no tengo muchas amigas negras. Porque no nos damos cuenta que es negra. No, yo no lo digo con despectivo, así que yo tengo muchas amigas negras. No, pero que yo no estoy hablando porque sea negra, sino que se levante la negra, lo que he dicho. Bueno, al parecer de lo que se trata, y este jaleo, y en fin, y lo que es una vergüenza, porque es una vergüenza que se esté, por mucho que la persona que está ahí sentada, a lo mejor no tendría que haber estado sentada, porque por lo visto es un sitio reservado para los ancianos, pero lo que no se puede es insultar, sea del color de la piel que sea, ¿no? Eso es más que evidente. Tampoco se puede generalizar como parece que se ha ido generalizando, como que el pueblo canario, que ha dado muestra de ser un pueblo solidario a más no poder, que sea el ejemplo el de esta señora, que probablemente, mira, yo no voy a decir ni que sea una racista, sino que tuvo un mal día o que no se supo comportar como tenía que comportarse y dirigirse a la otra persona y decirle que se levantara porque no tenía por qué estar ahí, pero bueno. Pero bueno, Usoa, tú puedes describir un poco lo que pasó, para que lo entienda la gente. Es que era una persona que se sentó en un sitio donde era reservado para ancianos y otra persona que quería sentarse, pues la insultó. Sí, bueno, le pidió que se levantara para que se sentara esta señora que estaba de pie en la guagua y efectivamente ella al parecer estaba sentada en una de estas butacas preferentemente para ancianos y personas mayores, ¿no? Bueno, no sé, a mí la verdad es que los cánticos al color de que la piel, acabo de escuchar, que se baje, coreados por varias de las personas que estaban en esta guagua, bueno, aparte de que me parece un espectáculo lamentable, me doy cuenta, ¿no?, de que a veces la poca vergüenza se retroalimenta, de cualquier forma. Y sobre todo pero que se bajen no era a la persona que estaba increpando.
Creo que era a la persona que estaba increpando. A la chica que estaba sentada. A la anciana. Le están diciendo que se bajara a la anciana. Ah, sí. Sí, le estaban diciendo racista. Creo que es al revés. Claro, es al revés. Le estaban diciendo a la señora que era una racista y que se bajara. Que se baje, por eso. Bueno, era al revés. La verdad es que yo no me he enterado muy bien lo que ha pasado. Habrá que enterarse mejor, la verdad, porque es un vídeo que nos han facilitado, lo acabo de ver en Lancelot Digital, y también está equivocado Lancelot Digital, y es que cometemos los periodistas a veces errores por la rapidez, y se dijo que fue vivido recientemente. A nivel nacional en también dijeron que era Lanzarote. Por eso, yo creo que ha habido una confusión, no ha sido en Lanzarote, ha sido en Gran Canaria, pero da lo mismo donde haya ocurrido. Si en Lanzarote, en Gran Canaria, es lo mismo, este tipo de cosas hay que evitarlas. Y si es como dice Pedro, que el resto de la guagua estaba apoyando a la persona, de color, africana, pues mejor todavía. Y de todas maneras, hombre, tú pretender que las guaguas de Lanzarote estén llenas así, las guaguas municipales, ¿tú no ves que una guagua municipal no se llena de esa manera? Bueno, hoy Astrid ha presentado, creo que por fin ya la red de semáforos, ¿no? Bueno, ha presentado, no, ha mandado, el Ayuntamiento de Recife ha mandado una nota de prensa en el que la imagen gráfica era Astrid pasando por un paso de peatones. Que a lo mejor donde había semáforo. No había semáforo. Yo en la imagen no veo semáforo. Mira a ver si la ves tú, porque yo no lo veo. No, pero en ese paso de cebra sí hay un semáforo. Sí, pero ¿y dónde sale en la foto? Operativo. Ah, bueno, no, espera. No, es que en la foto no sale el semáforo. Me tengo que reír y de verdad que lo digo de broma y espero que también en este caso Astrid Pérez tenga el mismo sentido del humor, ¿no? Pero que es que acabo de leer un mensaje de una persona que dice: el otro día un chico en calzoncillos gritando junto al reducto y hoy una mujer caminando por ahí en camisón, refiriéndose a Astrid Pérez, porque vaya foto, la verdad. Está muy guapa. Bueno, vale, estará guapa. Es una foto artística. Que no. Bueno, a mí me parece una foto rozando el absurdo, y yo creo que no pone la foto, no sale un semáforo porque no hay ninguno en condiciones para intentar que la gente vea en qué va a consistir el cambio, porque lo que han hecho es el Cabildo de Lanzarote en el auxilio que va a hacer lo que está haciendo del Ayuntamiento de Arrecife, va a colocar más de 200 semáforos de última generación. Hombre. Y está muy bien, y está muy bien porque la verdad es que no ha pasado una desgracia de milagro. Porque venimos pidiéndolo desde hace ya, de la época de Eva de Anta, y que ahora se haga. Es una gran noticia porque, hombre, las últimas imágenes. Pero ¿y cuándo se va a empezar a instalar? Ya, ahora sale a concurso ya está preparado, pues, sale a concurso. Pues felicidades al Ayuntamiento de Arrecife. Tarde, pero más vale tarde que nunca. Jorge, en las últimas imágenes que vimos cuando las lluvias, un semáforo en verde y rojo, dime tú a mí que éramos el hazme reír. Ya. Pero bueno, estas cosas vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo, don Pedro. Lo de verde y rojo no lo he visto yo nunca. Yo cada vez que salgo de aquí me encuentro que voy aquí del Arrecife Gran Hotel y voy para la circunvalación, ese nunca funciona, el de la calle García, la antigua calle José Antonio, a la salida enfrente de la trasera del Cabildo, para entenderlo. Bueno, por cierto, que hemos hecho y queremos darle las felicidades, y estamos ya, Lancelot Medio, ha hecho un spot, vamos a ver si lo podemos ver, de felicitación, porque aprovechamos también que hemos cumplido 15 años. Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista. Y a los poquitos... ¡Ah! Puro corazón. There's something down the track, he got rhythm in his feet, but nothing in his head. A mí me parece muy bueno. The Boogie Woogie Santa Claus, Boogie Woogie Santa comes to town every Christmas Day. Bueno, pues son los 15 años que hemos estado con ustedes desde, creo que 2006, si no me equivoco, agosto de 2006, hasta ahora, y ahí sale pues algunos de las personas que empezaron también en este proyecto televisivo. Me están diciendo que tenemos que ir a publicidad, solamente 2 minutos y regresamos. Vamos a regresar con este caso con el portavoz del Cabildo del Partido Socialista y del grupo de gobierno del Partido Socialista, en este caso del Cabildo, Marcos Vergás. Oye, y por cierto, buenas tardes, pero le quiero decir una cosa. Ese barco nuclear, don Pedro,
Dígame usted, don Jorge. Don Pedro, ese barco nuclear que está pasando, está medio averiado y que viene haciendo la travesía, viene creo que desde el Polo Sur y se va hasta San Petersburgo. Sí. Sabe que es un barco nuclear, ha creado una polémica porque se averió próximo a Canarias y había cierto temor, ¿no? Encima ha tenido la mala suerte que su capitán ha tenido que ser evacuado ayer por un helicóptero del Servicio de Emergencia de Canarias y trasladado al hospital, en este caso doctor Negrín, para tratar de una posible, creo que tenía una posible, ¿cómo se llamaba esta enfermedad que... ¿Malaria? No me acuerdo ahora, bueno, una enfermedad media grave y ha tenido que ser trasladado. Lo cierto es que hoy este barco pasaba por las costas entre Marruecos y Lanzarote. Ha habido un pasillo de seguridad y creo que hay vigilancia, pero bueno, en cualquier caso, seguro que no es el primer barco de este tipo que pasa. La novedad es que... ¿Es que te hayas enterado? Es que nos hayamos enterado porque ha sufrido una avería. Coalición Canaria ha emitido ahora un comunicado con el tema de la Cueva de los Verdes. En este caso, Ulloa pues echa la culpa al Partido Socialista, a la presidenta y al alcalde anterior de Aría, a Alfredo Villalba, también del PSOE, por intentar hacer una especie, ellos dicen, de jugada, de un convenio, solamente una deslealtad a Coalición Canaria, porque ya existía un convenio donde también había participado el PSOE en la época de Pedro Sanginés. ¿Cómo ves todo este asunto antes de pasar con Marco Vergás? Bueno, es la historia interminable, la verdad, porque cuando no la lía la política, la lían un poquito más en los juzgados. Entonces, hay que asumir en este caso y acatar lo que ha dicho la justicia. Tienen que pagar los intereses sí o sí, y bueno, esto supongo que será bien leído por el primer teniente de alcalde, ¿no?, del consistorio, por José Torres Estinga, que siempre ha defendido que efectivamente el Cabildo tiene que pagar. Pero lo lió, en este caso, los políticos, porque no recogieron dentro de ese convenio 1,5 millones de euros. No, pero no lo recogieron ni la primera vez ni la segunda vez. O sea, los políticos. Bueno, estamos hablando del famoso convenio de la Cueva de los Verdes, donde un juzgado le ha dicho que ese convenio que firmó el anterior alcalde de Aría y la presidenta del Cabildo actual, del Cabildo, en este caso Dolores Corujo, pues no ha sido convalidado, por lo tanto se declara nulo, aunque el Cabildo dice que sigue estando en vigor porque va a ser recurrido. Pero fíjate, perdóname Jorge, lo absurdo que es que se estuviese negociando sobre las bases de unos intereses que era un elemento que impedía en principio esa negociación. Porque lo ha establecido así la justicia, es decir, hay que pagarle los intereses, no es que dijera el señor Villalba, les perdonamos el tema de los intereses y así nos acercamos y nos aproximamos más al argumento del Cabildo, que es que esto era una falacia porque era imposible hacerlo. Vamos a ver qué opina don Marcos Vergás, portavoz del PSOE en el Cabildo de Lanzarote. Buenas tardes, don Marcos. Buenas tardes, Jorge. ¿Usted comparte lo que dice Ulloa? Pues no lo voy a compartir. Lo primero que le he de decir... Y eso que es amiga suya, ¿eh? Sí, cierto es. Pero es bueno tener amigos que no compartan siempre lo que uno dice, ¿eh? Sí, porque además las reuniones son así mucho más entretenidas, ¿no?, que estar todo el día dándonos la razón. No obstante, lo que sí le quería señalar es que ya tenía ganas de verle, de compartir un ratito con usted, aunque sea en un café sin azúcar. ¿Me va a permitir que lo diga así? Sí, porque no es lo mismo estar en plató con ustedes, que la cosa es más dinámica, que estar aquí encapsulado como nos tiene. Ha sido benévolo y no ha dicho un café descafeinado. No, sin azúcar, que por otra parte ya cuando uno empieza a tener determinada edad, por prescripción médica, uno se lo debe de aplicar. Aunque es verdad que el gobierno español hizo una campaña, en este caso el Ministerio ¿De Sanidad? De Sanidad no, el de Consumo, que dirige un amigo de Marco. Hizo una campaña que puso la azúcar mata. Y ha tenido que ser retirada de todas maneras, porque se considera que ha sido un poco una exageración. Si me permite, Marco está en el lugar perfecto, pues eso parecía un confesionario y otra cosa no, pero a Marco le gusta hablar. No, Marco, vamos a los temas de actualidad. Venga, antes de nada, bueno, para empezar por la actualidad última, ahora Coalición Canaria ha sacado también un comunicado y un poco, en definitiva, viene a echar que ustedes han enredado este asunto de tal manera por cuestiones políticas, el asunto de la Cueva de los Verdes, que al final ahora el Cabildo va a tener que pagar una millonada, mucho más de lo que posiblemente sería lo justo pagar, en este caso, al Ayuntamiento de Aría.
Pues miren, lo cierto es que la adenda o la modificación a ese convenio que firmaron en su momento el expresidente San Ginés con el exalcalde de Aría, Marciano Acuña, esa adenda no es ningún capricho. Teníamos la obligación de hacerlo porque es que ese convenio que firmaron tenía una serie de vicios de nulidad o anulabilidad. Y no es que lo dijera el Partido Socialista, el Cabildo o el Ayuntamiento, sino que es que lo recogían informes del propio Ayuntamiento de Aría, en concreto este, que tengo aquí, que fue encargado por el anterior alcalde, Marciano Acuña, donde se puede pues leer de una manera clara y nítida que adolecía de vicios de anulabilidad. Y evidentemente cuando tienes un convenio que es anulable, la administración no puede ser ajeno a ello. Pero es que además hay que sumar que el que fuera alcalde, Alfredo Villalba, durante toda la campaña se presentó ante la ciudadanía de Aría reclamando un convenio en mejores términos, y de hecho iba a llevar a pleno en el Ayuntamiento de Aría la declaración de lesividad de dicho convenio si no se introducía una adenda o modificación que recogiera lo que no recogía el convenio inicialmente, que es la indemnización por daños y perjuicios que establecía la propia sentencia. Por lo tanto, de capricho ninguno. Pero lo cierto es que tenga o no tenga razón sus argumentos, igual que tenga o no tenga razón los argumentos de Coalición Canaria, lo cierto, lo real es que ahora hay un juzgado que le ha dicho que ese convenio, esa adenda, no puede ser, no se puede validar. Vamos a ver, y no desde se puede validar. Presidencia... Por lo tanto, ahora, y el Cabildo ha anunciado que va a recurrir, Sí, ¿no? desde Presidencia, evidentemente... Usted, Pepe Torres ha dicho en todos los Sí. medios de comunicación, también en este, que le pide a la presidenta, y por lo tanto al Partido Socialista, que por favor no se empeñe en seguir recurriendo cuando lo interesante y lo importante es cumplir la sentencia en sus justos términos y tratar de llegar a un acuerdo lo antes posible. Bueno, pues fíjese, se ha analizado dicho auto, desde la Presidencia del Cabildo se ha anunciado que se va a recurrir dicha resolución judicial porque no se comparte, dicho con el debido respeto, el criterio de su señoría. Se entiende que esos intereses por los cuales no se homologa o convalida el convenio están igualmente recogidos en la propia indemnización de daños y perjuicios fijada en 12 millones de euros. Y por esa razón, pues la Presidencia del Cabildo ha anunciado que se va a recurrir dicha resolución judicial. Desde luego, el convenio con la adenda que se aprobó hace reciente fecha, lo que sí contempla es una indemnización de daños y perjuicios como recogía la propia sentencia, cosa que no hacía el convenio inicialmente firmado por San Ginés y por el propio Marciano Acuña. Por lo tanto, aquel convenio inicial, si no se llevó a homologar por parte de quienes atesoraban la Presidencia del Cabildo y la Alcaldía de Aría, probablemente era por esa causa, porque es que ni tan siquiera recogía una indemnización por daños y perjuicios. Ahora lo que está poniendo en tela de juicio el juez no es dicha indemnización, que sí se recoge, sino el que no se desglosan los intereses que hay que aplicar al principal. Se entiende desde el Cabildo que eso no es así, que es una errónea apreciación por parte del juez, y por eso pues se va a interponer el recurso correspondiente frente al auto. Pero no obstante, fue una adenda suscrita con todos los informes técnicos, con fiscalización por parte de la interventora, fue aprobado en ambos plenos, incluso en Aría una concejal de Coalición Canaria, del grupo de Coalición Canaria, votó a favor, luego es verdad que 3 se abstuvieron y una pues votó en contra. Creemos que puede tener todos los parabienes para que, aclarada esa situación ante su señoría, pues se pueda proceder a la homologación o convalidación de dicho convenio. En cualquier caso, perdona, parece que ese convenio, Pedro, está tocado por la maldición del faraón. Esa maldición, usted sabe que cuando uno iba en el antiguo Egipto, ¿sí? Usted abría una tumba de los faraones y parecía que el que la saqueaba pues terminaba muriendo. Yo creo que lo que está tocado por la maldición de los políticos de Lanzarote. Que me da a mí que ese es el gran mal que hay aquí en Lanzarote en muchos aspectos y sin darse por aludido, evidentemente. Por cierto, Marco, ahora hacía un relato de cómo se aprobó este último convenio, pues igual que el anterior, pero sin alguien que se indisciplinara. Lo mismo, con apoyo de un pleno, de otro pleno, de la interventora, de otra interventora, de todo. Salvo con una indisciplinada en el municipio de Aría. Lo demás fue todo igual. Pero bueno, de todos modos, no se puede obviar, y perdona, es que fue igual, que con posterioridad pues, aparecieron informes, y le estoy señalando uno, que insisto, si que fue encargado además por el que era alcalde de Aría, ¿no?
donde se recogen pues los vicios de nulidad, por un lado, porque no se solicitó antes de la firma del convenio una autorización al órgano autonómico competente, y también vicios de anulabilidad, porque se considera que es lesivo para los intereses del municipio, y así lo dice no solamente este informe, sino la propia intervención del Ayuntamiento de Aría. Marco, y ante dichos vicios, desde luego, no podemos permanecer pasivos, sino que lo que hay que intentar porque esto a la sanar, Pedro. pues dicho convenio. Pero déjeme, que si no me va a hablar... Pero vamos Marco, a cambiar de tema, sí, Pedro. Sí, yo voy a cambiar de tema. Eso es. Lo único que quería decir con esto, que es lo que dice el juez y es lo que argumenta, es que lo que no se puede tocar es la cantidad fija más intereses. Y en este caso ustedes sí lo han tocado, o el Pleno del Cabildo la tocó junto con el Pleno de... pero no vamos a volver a lo mismo, De Pedro. todos modos, sí me Porque gustaría... vamos a repetir lo mismo. Sí, me gustaría señalar dos cosas. Por un lado, que estamos hablando de la cueva de los Verdes, que yo creo que es patrimonio de la humanidad, me parece que es patrimonio de todos los lanzaroteños, y el dueño evidentemente es el Ayuntamiento de Aría, porque hay una sentencia que así lo dice. Pero estamos asistiendo en estos momentos a una situación en la que desgraciadamente la agenda política la vuelve a establecer los asuntos judiciales, ¿no? Tenemos el tema de la cueva de los Verdes con este auto, tenemos también el proceso penal por la incautación de la desaladora, que va a volver a sentar pues al expresidente ante el juzgado de lo penal, y tenemos también el asunto de la bodega Status, que el Ministerio Fiscal pues ha anunciado que ha solicitado una aclaración de la sentencia. Lamentablemente se vuelven a repetir episodios del pasado, en lugar de estar hablando de asuntos de importancia pues para la ciudadanía, de los problemas que realmente nos ocupan, ¿no?, en el día a día, todos aquellos que tenemos responsabilidades públicas, pues vuelven a ser los jueces, las resoluciones judiciales, las que ocupan pues innumerables titulares, horas de conversación, etcétera, etcétera. Ojalá se pueda superar. Y con los problemas que tiene ahora Canarias y que tiene Lanzarote. Bueno, déjame, ya que estamos hablando de temas importantes, y yo voy a dejar el tema de la cueva, ya se resolverá como tenga que resolverse. Estamos asistiendo a la aprobación del presupuesto general de la Corporación de Fuerteventura, que está en la misma situación dramática parecida a la de Lanzarote, con una crisis descomunal, con el COVID controlado como tenemos nosotros, ellos incluso con más apertura que nosotros, pero yo no voy a decir que lo están haciendo mal, porque los resultados evidentemente le están dando la razón a quien está tomando las decisiones de controlar el COVID en Lanzarote. Pero el presupuesto, ¿para cuándo un presupuesto? Porque yo me imagino que aparte de COVID, ahí se ha hecho poco, digo en la institución, se está haciendo poco porque es que no se puede hacer nada más. En Fuerteventura ya están haciendo los deberes. En Lanzarote, ¿para cuándo? Y si esos presupuestos, aparte de poner pique, bloque y alguna otra cosa, van a ayudar a ustedes, a la gente que lo necesita, y no estoy hablando de servicios sociales, estoy hablando del Cabildo de Fuerteventura, que sí ha activado medidas para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Pues por supuesto que sí, vamos a ver, es tal prioridad que ya se aprobó en el Consejo de Gobierno el calendario para la aprobación del presupuesto. Como usted sabrá, los presupuestos de un cabildo ciertamente transitan por un procedimiento complicado, porque primeramente tienes que tener aprobados los presupuestos de las entidades dependientes del cabildo, me estoy refiriendo a centros turísticos, que ya los tiene, al Consejo Insular de Aguas, al Consorcio del Agua, a la Sociedad de Promoción Exterior, etcétera, etcétera. ¿Están todos aprobados? Efectivamente, están todos aprobados. Creo que falta el del Consejo Insular de Agua, si no me equivoco. Hoy precisamente hubo un Consejo de Administración de la APEL para corregir una pequeña cuestión de los presupuestos que se habían aprobado hace una semana, y la idea es llevar el proyecto de presupuestos de la corporación pues con inmediatez a Consejo de Gobierno, para a partir de ahí pues iniciar la tramitación correspondiente y tenerlos pues en un plazo muy razonable, porque además es una herramienta pues fundamental para lo que usted está señalando, que es la prioridad de este grupo de gobierno y de cualquier grupo de gobierno: ayudar a la gente que peor lo está pasando, ayudar a los autónomos, ayudar a las pymes, ayudar al sector agrario, un plan evidentemente de empleo pues histórico, poniendo recursos en manos no solamente de la primera corporación, sino también de los ayuntamientos, a través del plan de cooperación intermunicipal para reactivar la economía a través de la obra pública, y ahí se van a beneficiar todos y cada uno de los municipios, y desde luego está no solo en la hoja de ruta, sino que es que está en el primero de los lugares de las prioridades que la presidenta y el grupo de gobierno, formado por Partido Popular y por Partido Socialista, tenemos en la primera corporación insular. Usó Ibarra. Sí, Marcos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Osa, buenas tardes. El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, el otro día, además bastante cabreado, vino a decir que no iba a perder ni un segundo en acudir al Cabildo y solicitar que recuperar, en este caso, el albergue de la Santa, y solicitar al Cabildo que reubique a estos menores inmigrantes. ¿Se ha presentado en el despacho de Lores Corujo el señor Jesús Machín? ¿Qué cree que hay que hacer con este tema? Pues desde luego con Suso no me he encontrado últimamente en el Cabildo. Es verdad que uno está pues en otras labores y no he tenido
pues esa fortuna. Desde luego, con el tema de los menores, lo ha dicho la propia consejera de Bienestar Social, Isabel Martín, la propia presidenta, e incluso a nivel de comunidad autónoma, ¿no? Tenemos un número de menores pues muy elevado. Aquí tiene que operar la solidaridad interterritorial, se tienen que trasladar muchos de esos menores a tierras peninsulares por el bien de todos, porque no tenemos unas infraestructuras que permitan pues atender como es debido a estos menores, y porque otros territorios de la geografía nacional también tienen que arrimar el hombro. Esto no puede ser una cuestión exclusivamente de la Comunidad Autónoma de Canarias o de la isla de Lanzarote. Se ha hecho saber, el propio presidente incluso de la Comunidad Autónoma, Ángel Víctor Torres, ha alzado la voz y ha pedido que esa solidaridad funcione, y lo que esperamos es que en las próximas fechas pues empiece efectivamente el traslado de muchos de estos menores pues a otros recursos que hay a lo largo y ancho de la geografía nacional. Marco, hay un problema grave en toda Canarias, en toda España, en todo el mundo, pero en este caso en Canarias, como decía antes también Fernando Clavijo, es peor todavía por nuestra dependencia de un sector como es el turismo, ¿no? Me refiero a si usted, ¿cómo valoran desde el PSOE en Lanzarote, que también ha luchado, y Dolores Corujo la primera, para que se pueda salvar en lo que se pueda el turismo, ¿no? Y en este caso intentando y presionando para que España permita que se pueda viajar desde el extranjero con test de antígenos, no solo con las PCR. El propio Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, socialista, lo ha intentado por activa y por pasiva. Incluso se ha arriesgado a sacar un decreto que ha sido de alguna manera tumbado por el Consejo de Estado porque considera que no tiene competencias Canarias para hacer este tipo de cuestiones. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mire, Ángel Víctor Torres, el presidente actual de la Comunidad Autónoma, yo creo que está haciendo todo lo que está en su mano y más. Pero no solamente en esta crisis que estamos pasando a consecuencia del COVID-19, lo hizo con los incendios en Gran Canaria, lo ha hecho con el fenómeno migratorio, plantándose también ante el Estado, ante los ministros que han venido por aquí, que han tenido en ocasiones un comportamiento desafortunado, no especialmente sensible con esta comunidad autónoma, e incluso con la crisis de Thomas Cook, recuerda, al comienzo de la legislatura. Por lo tanto, yo creo que Ángel Víctor Torres sitúa siempre el interés de la comunidad autónoma por encima de otro tipo de cuestiones, incluso de las partidarias. Don Marco, pero Madrid está haciendo caso, porque es que la situación de Canarias, insisto, no es lo mismo que una región de Murcia o lo que puede estar pasando. Nosotros podríamos tener posibilidades de salvar un poco nuestra productividad o nuestra actividad económica si se hicieran algunas medidas concretas que no iban a perjudicar para nada el tema de los contagios. Marco, perdona, ¿y en qué se está plantando Ángel Víctor Torres? Porque si hay algo, yo creo que ha gestionado bien el COVID, la lucha del COVID, salvo ahora en Tenerife, que alguna responsabilidad tendrá la Consejería de Sanidad, supongo yo, o el Cabildo de Tenerife, que dicen que también ha actuado, a lo mejor no ha sido todo lo diligente, pero Ángel Víctor Torres se están aprobando unos presupuestos de las generales del Estado donde faltan, lo acaba de decir Fernando Clavijo, faltan los recursos que vienen anclados al REF, no están. El convenio de carretera, ¿dónde está? El que se debe por sentencia. El tema de los antígenos. Y si seguimos, Canarias, perdona Marco, y sigo. El tema de los empresarios turísticos que le exigieron esta medida, e incluso los PCR, sufragándolos ellos, en marzo no, pero en abril o mayo, decían ellos que sí. Pues mire, y Ángel Víctor Torres, igual que muchos diputados y senadores, sobre todo el Partido Socialista y del Partido Popular, cada vez que llegan allí se olvidan de Canarias. Pues mire, yo creo que no nos olvidamos de Canarias, de tu partido. Yo creo que el presidente de la Comunidad Autónoma ha ido... ¿Ya? Venga. ¿Puedo? Sí, yo creo que Ángel Víctor Torres nunca ha supeditado los intereses de esta comunidad autónoma a intereses partidarios. Jamás. De hecho, ahí están las declaraciones, ahí están incluso sus intervenciones en sede parlamentaria, pues secundando en ocasiones pues que no se ha tenido la suficiente sensibilidad en algunos asuntos, la suficiente rapidez a la hora de actuar por el Estado cuando se hablaba de Canarias. De hecho, lo señalaba Jorge, incluso se llegó a aprobar la posibilidad de utilizar los test de antígenos. Lamentablemente ahí chocan pues distintos criterios científicos. Los expertos de aquí de Canarias consideran que es absolutamente fiable esa prueba y sin embargo en el Estado pues hay otros expertos que consideran que no, y se ha planteado pues un conflicto de competencias que no es la primera vez que sucede, y desde luego Ángel Víctor y el Gobierno de Canarias seguirá defendiendo los planteamientos de esta comunidad autónoma.
De todos modos, cuando hablamos de turismo, lo que sí quisiera yo subrayar, que ahora que somos muy dados a apostar por la diversificación económica, y evidentemente, ¿quién va a estar en contra de la diversificación económica, de que sectores como el sector primario, la agricultura, las nuevas tecnologías tengan más peso en la comunidad autónoma de Canarias, nuestra economía? Pero dicho esto, tenemos que decirle a la gente con claridad que no podemos renunciar a nuestra principal industria, que es y va a seguir siendo el turismo. Porque además, y lo he escrito, sabemos hacer las cosas muy bien. No es sencillo atender 3 millones de turistas como atendimos durante el año 2019 o 2018. No es sencillo que se vayan con una satisfacción cercana al sobresaliente, cercana al 9, con una nota incluso superior a la media de Canarias. Y lo que tenemos que hacer cuando hablamos de turismo es, evidentemente, tomar nota de aquellas cosas que no hacemos del todo bien, pero reconocernos que somos una potencia, que estamos en el top 10 de destinos turísticos del mundo y que cuando hablamos de Lanzarote sigue siendo un destino con infinidad de oportunidades, con un empresariado y una mano de obra y unos trabajadores que hacen capaces que esa satisfacción se dé en los muchos turistas que vienen, y así seguirá siendo. Por lo tanto, ya está bien de hablar del turismo interno. Me gusta escucharle a usted, porque sé que así piensa la mayor parte de los socialistas, a pesar de que se tenga una imagen contraria muchas veces por ciertos escenarios, que usted pues valore lo que parece que el sentido común dice, ¿no? Que si tenemos y hacemos algo bien en Canarias es precisamente el sector servicio y el sector turístico. Lo que tenemos que es mejorarlo todavía más. Claro. E incluso, y lo apuntaba en ese artículo, ¿no?, recobrar un tanto la bandera de la excelencia, pero desde todo punto de vista. Y además, en esta tierra fuimos capaces de transitar por la excelencia. En la década de los 60, con Pepín Ramírez, con César Manrique, con los colaboradores que tuvo César para poner en funcionamiento esa red de centros turísticos, como tenemos, que es una verdadera joya para esas infraestructuras estratégicas como fueron las carreteras o el propio aeropuerto o el agua, que si quiere también hablamos del agua y los problemas que estamos teniendo. Sí, yo quiero hablar o en de la década de los 90, con el tema de interiorizar el respeto al medio ambiente, a la contención del crecimiento. En definitiva, si hemos sido capaces en el pasado, ahora no vamos a ser menos. Tenemos talento suficiente, tenemos recursos económicos también suficientes como para recuperar ese camino, el de la excelencia. Y cuando me preguntan por objetivos fundamentales y irrenunciables, yo le voy a señalar uno en ese terreno, Jorge. Yo creo que Arrecife es el espacio estratégico por el que deberíamos de apostar todas las administraciones, porque hay una oportunidad recuperando la ciudad, recuperando la capital para el conjunto de la isla. Arrecife necesita un plan de rescate. El espacio, digamos, más interesante pero que bueno, hay para poder. Hoy estamos de suerte porque yo particularmente me alegro que a mediados de diciembre se venga a anunciar que para primavera del 2021 vamos a contar con esa red de semáforos nueva. Pero bueno, primavera 2021. Es en primavera del 2021, sí. Marcos, no hay excelencia en cuanto al servicio de Canal Gestión. Así lo corroboran muchísimos usuarios que están muy desconformes, ¿no?, con cómo se está llevando este asunto, y quiero preguntarle si es cierto que no hay comunicación entre la presidencia del Cabildo y esta empresa, y cuál va a ser el plan de cara al 2021. Bueno, desde luego, en cuanto a las relaciones, si las hay o no las hay, me va a permitir que sea prudente. Desde luego, la revolución que anunciaban con la llegada de Canal Gestión, lamentablemente, no se ha producido. Y yo creo que estamos ante una empresa que gestiona el ciclo integral del agua, ni más ni menos, del oro líquido, el que llega a nuestras casas, aunque últimamente hay cortes y empieza a oírse aquello de hoy no hay agua, el aljibe, el tanque, no llega tampoco al campo, y yo que pues salgo a correr con cierta frecuencia, voy mucho por la Vega de San José, en Teguise, pues son muchos los campesinos y agricultoras que me echan un grito de vez en cuando y dicen: Marco, que no tenemos agua, era hoy el día de agua y no tenemos. Lamentablemente da la sensación de que esa empresa, Canal Gestión, pues no está tan motivada como al comienzo de cuando empezó pues su actividad en la isla de Lanzarote. De hecho, el porcentaje de pérdidas se mantiene con respecto a las que había hace 10, 15 años. Están habiendo cortes de agua, el agua agrícola pues no llega. Además hay anuncios desde la capital de España, que es donde tiene su sede social, Canal Isabel II, de que van a iniciar un proceso de desinversión, de tal manera que esas inversiones que efectuaron en el exterior, tanto en Latinoamérica como aquí también en Lanzarote, pues van a proceder a ir poco a poco dejándolas o cediéndolas a un tercero.
no apunta la cosa muy bien. El Pero consorcio pueden que ir se los está tiros, haciendo... pueden ir los tiros, porque es verdad que ahora Andrés Estinga, el consejero del PSOE, ha cogido y se nota, ¿no? Porque me lo dicen a mí agricultores, y me lo dicen que la cosa ha mejorado, por lo menos porque hay un seguimiento, ¿no? Hay un seguimiento y hay un plan, y hay una estrategia. Porque esto es lo que yo echaba de menos en el Cabildo de Lanzarote. Usted lo acaba de decir, estamos hablando del ciclo integral del agua en Lanzarote. Esto es vital para todo, para el desarrollo de la isla, ¿no? Ya no digo para el campo, lo digo para todo, para el sector turístico, para la población, en fin. Además yo creo, Jorge, si me lo permite, que a Canal Gestión no le salen los números. Me da la sensación de que a lo mejor pues contaban con que se acabara con las desaladoras privadas y lamentablemente la normativa pues no lo permite. Esta liberalización que hay en sectores estratégicos como puede ser el agua pues impide que así sea. Ahora llega pues la crisis con casi un cero turístico y ahí pues significa que hay una privación de recursos para Canal Gestión porque precisamente es el agua industrial, el agua de la industria turística, pues la más cara y de donde puede obtener un beneficio. Las obras que estaban planificadas pues no están dando los resultados y ahí está. Se están produciendo los mismos cortes y las mismas pérdidas que hace 10, 15 años. Y yo creo que todo eso son motivos para la desmotivación. Yo no me puedo creer, y se lo decía a Andrés Estinga, que Canal Gestión pierda el 50% del agua que produce. Es decir, ¿cómo se va a perder el 50% del agua que produce en las tuberías? Pues si fuera así, como dice el Paso Doble Islas Canarias, estaríamos ante un vergel, ¿no? Y lamentablemente, salvando las lluvias de los últimos días, que se ha puesto la isla bien bonita, ya está verde, ya hemos abandonado el marrón, el gris, el negro característico en muchas zonas y aparece el verde, incluso las papas crías. Da la sensación de que van a haber muchas para aquellos que son aficionados. Desde luego, desde el consorcio y el propio Andrés Estinga está haciendo lo que debe hacer, que es un seguimiento exhaustivo a las actuaciones de Canal Gestión. Incluso ha anunciado que se han incoado varios expedientes sancionadores por incumplimientos graves, importantes de los propios pliegos, pero yo tampoco quiero obviar que desde las administraciones tenemos que hacer los deberes, Jorge. Y aquí, por ejemplo, me parece que no es admisible que un ayuntamiento como Teguise tardara 3 años para autorizar, por ejemplo, una inversión de más de 5 millones de euros para llevar más agua potable y más agua agrícola al norte de la isla de Lanzarote, al municipio de Teguise, pero también haría. O que haya otras intervenciones, y así pues se lo digo a todos los agricultores y ganaderos del municipio, como el Cuchillo Azó o Soa Muñique, que también pues están pendientes o estaban pendientes del Ayuntamiento de Teguise después de año y medio. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que ponerse las pilas todos, los ayuntamientos, el consorcio, el cabildo, para darle el carácter de estratégico a todo lo relacionado con el agua, pero también hacer un seguimiento, incluso tramitar los expedientes sancionadores, si hay motivo para ello, cuando la empresa concesionaria pues no cumple con las obligaciones que están en el pliego. Yo que coincido con usted, por percepción y por lo que me comunican los afectados, de que se ha deteriorado en los últimos tiempos el servicio de Canal Gestión, también digo, porque echar toda la culpa tampoco nos sirve. Ahora quizás, si ahora quitáramos a Canal Gestión las competencias y la cogiera directamente de nuevo INALSA, tendrían todavía peores consecuencias porque las infraestructuras que tenemos están realmente, las plantas desaladoras, a excepción de una, están las demás cogidas con alfileres. Las plantas depuradoras, a excepción de la que ya por fin José Juan Cruz Saavedra ha conseguido, prácticamente ya que para el próximo año se empiece a licitar una nueva depuradora en Tía, pues realmente estamos en pañales o en situación realmente compleja, ¿no? Y por lo tanto digo que se puede echar la culpa que lo tiene en el día a día el Canal Gestión, pero aquí tenemos que hablar, si realmente queremos tener un nivel de satisfacción bueno, tenemos que mejorar e invertir. Jorge, aquí estamos para solucionar problemas. A mí es lo que me mueve en política, hay que solucionar problemas. Y lo que no puede terminar esto es como el rosario de la aurora, en la relación que nos une con esta empresa, porque es que entonces nos vamos a ver metidos en follones judiciales que a saber cómo terminan. Efectivamente. Y desde luego lo que tenemos que hacer es los deberes desde la administración, y le digo, hay una serie de inversiones pues estratégicas, fundamentalmente asociadas al agro insular o al agro teguiseño, que tenemos que ser capaces de acometer con prontitud, y ahí no pueden haber unos retrasos de años por parte de un ayuntamiento, pero también un seguimiento a la empresa cuando no cumple con los pliegos. Yo creo que por eso elogio a Andrés Estinga, no le cambiaste el apellido. Porque primera vez
desde hace mucho tiempo. Pero desde hace mucho tiempo no, desde hace 1 año y 6 meses que están ustedes gobernando. Antes había un buen servicio. Vamos a hablar las cosas claras. Bueno, antes había hace un año mejor servicio de este seguro. Hace 1 año y 6 meses, o hace 2 años, se producían los mismos... Perdona, Marco. Las mismas pérdidas, es que no, es que no me dejas preguntar tú. Del agua. Y yo creo que, mire, yo no estoy buscando culpables en los anteriores gestores. Lo que estoy subrayando es que tenemos una empresa que es verdad que el anterior expresidente hablaba de ella casi como una empresa amiga, como el mayor milagro, la mayor de las suertes que había tenido esta isla. Y sin embargo, la realidad se ha terminado por imponer, y ahí están los datos que le acabo de señalar. Bueno, y además, la insatisfacción que tienen muchos vecinos. Mire, le puedo hablar de Costa Teguise. En Costa Teguise también hay muchos vecinos pues, que se quejan de que el servicio no está siendo bueno, de que llaman y no se les atiende convenientemente, de que vienen pues facturas con unos precios desorbitados que no comparten, y desde luego yo creo que es síntoma de una relajación por parte de una empresa que está ciertamente desmotivada y que desde la sede principal han anunciado que hay un proceso de desinversión, con lo cual están pensando en recoger velas y solamente actuar en Madrid, que es donde nacieron. Es un tema muy complicado y una mezcla de muchas cosas que se han hecho mal desde hace ya tiempo, pero en cualquier caso, lo del Canal Gestión, lo ideal hubiera sido que lo llevara una empresa de aquí, de Canarias o de Lanzarote, o la propia Inalsa. Pero es verdad que también Inalsa fue un fracaso. Tampoco vamos a obviarlo. Salió a concurso el pero ciclo fue un fracaso, del agua. No nos equivoquemos, que muchos de los males que estamos pagando hoy, de esa falta de inversión en infraestructura del agua, es precisamente por el desastre de Inalsa en los últimos años de su existencia. Viene de muy atrás. Desde luego la adjudicataria pues participó en un concurso público, se desarrolló un procedimiento abierto, quedó desierto, se fue a un negociado con publicidad, y de las 3 empresas que mostraron interés, pues la oferta más ventajosa fue esta, pero lamentablemente desde el 2013 a hoy, pues el resultado no está siendo del todo satisfactorio. Yo le quería preguntar algo de Teguise. Muy bien. De Teguise, pero es que va a tener que ser otro día, don Marco, porque me están echando. Es decir, que voy a tener que si me permite simplemente pues una acotación respecto de Teguise, para ser muy gráfico. En Teguise hemos pasado de una campaña que están publicitando del codo a codo al codazo a codazo, porque da la sensación de que están preparando algunos o algunas, o el propio alcalde, las maletas para partir de la alcaldía, y están ya empezando pues a postularse en una situación ciertamente pues difícil, porque hay innumerables problemas ahora mismo en el municipio, y ahí está, por ejemplo, el 11º reconocimiento de deuda que llevan mañana a pleno. Ahí vemos obras paralizadas como las del Castillo de Santa Bárbara, como el Teleclub de las Caletas. Ahí vemos como autorizaciones fundamentales como las que estaba señalando pues están tardando años. Ahí vemos una sentencia precisamente condenatoria contra el Ayuntamiento de Teguise para pagar más de 1,5 millones de euros por facturas de agua de los años 2002 a 2013, que va a suponer pues un varapalo para las arcas municipales. Hay pues muchas cuestiones que resolver, y sin embargo están pendientes de, oye, a ver si se va Osvaldo de la alcaldía, ¿cómo hago yo para colocar? Lamentablemente, en eso está el grupo de gobierno. Usted tiene menos problema que en ese sentido, ¿no? Si quiere, puede ser de nuevo el candidato. A mí me gustaría saber lo decidirán los militantes. Yo estoy muy contento con la labor de oposición que estamos haciendo, una oposición firme, denunciando aquellas cosas que no se hacen bien, y hay muchas, pero también constructiva. Nosotros le hemos tendido la mano al grupo de gobierno y a Osvaldo, por ejemplo, para la revisión del plan general y solucionar el tema de las unidades de actuación o de determinadas infraestructuras que con este plan general no caben. Le hemos tendido la mano para inversiones estratégicas, y le hemos tendido también la mano para los presupuestos de la corporación. Le decimos, los 7 concejales del Partido Socialista, si se atienden unas mínimas reclamaciones de esta formación política, levantarán la mano para tener unos presupuestos en Teguise ya, porque hacen falta. Don Marco, muchas gracias de verdad, A ustedes, y me voy a aprovechar simplemente desearles las mejores fiestas de Navidad, que pronto recuperemos la normalidad, nos quitemos estas mascarillas que a todos nos tienen condenados. A la gente sobre todo que está pasándolo mal, que vive en la incertidumbre, que tiene el desánimo o que se ha caído en estos meses porque la empresa no le ha ido bien, porque ha perdido su puesto de trabajo, sobre todo esa gente, toda la fuerza. Esperar que el año 2021 sea mejor para todos y especialmente para esos hombres y mujeres que están pasando mal. Don Marco, felicidades, Igualmente. Buenas tardes. Bueno, don Pedro, hoy lo veo un poco usted enfadado. No, estoy muy enfadado, porque es muy fácil ahí pedir que estemos todos mejor cuando ellos siguen igual.
y recordarle a Marco, porque yo sí soy de la villa, del 2002 al 2010 había un socio de gobierno que se llama Partido Socialista, con una consejera de Bienestar Social, de concejal de Hacienda, y una directora de Sanidad, también de teniente alcalde, que es que parece que no tienen memoria. Me da coraje. Bueno, hasta la próxima pero semana. para eso está usted, para recordárselo. Doña Unsoa, buenas tardes, muchas gracias. A Marcos le digo exactamente lo mismo. Y ley de eutanasia se ha aprobado hoy. Es un día muy importante, yo creo, porque estamos en la modernidad. Sí, se ha aprobado en el Congreso. Pues yo creo que era una gran noticia. Una asignatura pendiente en España. Nosotros regresamos mañana a la misma hora. Buenas tardes.